Hola, saludos y bendiciones para tu vida. Hoy, 22 de octubre del 2019, aquí me encuentro para compartir contigo en esta oportunidad una reflexión acerca de un tema que hoy en día o que en estos tiempos es muy escuchado. Y antes de entrar en el tema o para entrar en el tema, yo realizo la siguiente pregunta. ¿Por qué decimos no a Halloween? ¿Por fanatismo? ¿O hay algo más detrás del Halloween? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos antes de sacar conclusiones, antes de decidir, ¿verdad? Ser partícipes de esta actividad y que podamos encontrar el origen y la causa del propósito por el cual se celebra esta festividad o esta actividad. Muchas veces nos encontramos realizando y siendo partícipes de prácticas de las cuales realmente no conocemos su propósito y su origen e inclusive su trasfondo espiritual, y al hallarnos siendo partícipes de estas prácticas, bien sea por ignorancia, bien sea porque lo consideramos divertido, bien sea porque lo consideramos que somos parte del grupo o de un grupo que lo realiza y yo quiero ser parte de ese grupo, nos podemos estar encontrando haciendo cosas por ignorancia, pero cosas que no convienen, que no son convenientes para mi vida, ni para mi familia, ni para los que me rodean. Estas cosas pueden a lo largo traer consecuencias a mi vida espiritual y yo estar viviendo situaciones que no entiendo el por qué o cuándo surgieron estas situaciones en mi vida. Y este es el caso de Halloween. Como en todos los temas o muchos temas que Dios me ha permitido reflexionar para poder hallar, digamos, que la verdad atrás de ese tema, es necesario investigar un poco más. Es necesario ir a la historia, ir al origen. Y yo tengo aquí algunas notas que les voy a estar leyendo. Por ejemplo, el caso de la palabra Halloween es la contracción del inglés All Hallows Eve, que traducido es víspera de todos los santos. Y quizás tú puedas decir, oh, pero si se trata de santos, entonces no es tan malo. Resulta que esta palabra, esta contracción, surge cuando se mezcló lo que eran las festividades de los celtas con el cristianismo a través de la Iglesia Católica cuando llegó la conquista o la colonización de los romanos. Vamos a ir un poco a la historia, al contexto histórico de Halloween. Y fíjense, yo tengo aquí en mis notas, Halloween surge antes del cristianismo, exactamente 1200 años o 400 años, desde el año 1200 hasta el año 400 antes de Cristo. Surge por los celtas, o es llevado a cabo por los celtas, pueblos de Irlanda, Escocia, Gales, pueblos indoeuropeos que habitaban estas regiones de Europa Central de habla celta, que tenían una serie de costumbres y tradiciones, ¿verdad? Llevados por sus supersticiones de lo que les rodean y no por un real conocimiento del Dios que les creó. ¿Qué pasa? Que para lo que era la fecha antes del invierno, del 31 de octubre, finalizando el mes de octubre para nosotros e iniciando el mes de noviembre, en el caso de estos pueblos, ¿verdad? Esta festividad que coincidía con la última cosecha, pero también con el solsticio de invierno. Era un tiempo que se oscurecía más temprano, un tiempo lleno de frío, como lo estamos viviendo, lo que hoy conocemos el otoño. ¿Qué pasa? Los celtas en ese entonces tenían el pensamiento o creían que eso sucedía en esas fechas porque les estaba visitando el dios de la muerte. El dios de la muerte estaba llegando a visitarles y venía a buscar ofrendas, venía a buscar sacrificios, e inclusive estaban aquellas personas que habían muerto de su pueblo, de su gente, de ellos mismos, que quizás no habían podido alcanzar, según sus creencias, no habían podido alcanzar el ir al destino que les correspondía, y estas personas se encontraban deambulando o se encontraban dentro de animales y ellos necesitaban dar sacrificio al dios de la muerte para que las almas de estas personas fueran liberadas. Esta fecha o esa festividad que ellos crearon le llamaron la fiesta del Samán o Samhain,
que es el dios de la muerte, y era dirigida por los sacerdotes de ellos llamados druidas. Muy poco se tiene por escrito acerca de los druidas, ya que lo que ellos transmitían, su historia, sus prácticas, sus creencias, todo era de manera oral, de una generación a otra. Entonces, en estos tiempos, en la festividad, se encargaban los druidas de ir casa por casa buscando que les entregaran las cosechas que las personas habían obtenido en ese tiempo, que les pagaran con cosechas, que les pagaran con ciertas cosas para poder dar al dios de la muerte y satisfacer al dios de la muerte y evitar que les hiciera daños, evitar que vinieran sobre ellos maldiciones. Entonces, las personas, no todos podían dar lo que ellos estaban pidiendo, no todos tenían para dar lo que ellos estaban pidiendo. Entonces aquí nace lo que se conoce como trato o castigo, que hoy lo conocemos como el trick or treat, que sería truco o trato. En ese caso, el trato, o mejor dicho, el trato era que ellos se entregaran el pago que se les estaba solicitando a través de cosechas, a través de bienes que ellos pudieran entregar, y si no, venía el castigo. Y el castigo era que si tú no podías pagar, tú debías entregar un hijo tuyo, un animal, algo que pudiera ser sacrificado y saciara la necesidad del dios de la muerte, porque él necesitaba comer de la muerte, porque su nombre así lo indica. Por lo tanto, algo o alguien debía de ser sacrificado, en este caso animales o personas, niños sobre todo. Creían en hacer contacto con los muertos para calmarlos y colocaban estas comidas y ofrendas en muchos lugares. Entonces, estas fechas se prestaban para hacer todo tipo de actividad de ocultismo, adivinación, hechicería, magia negra, magia blanca, conózcase como se conozca hoy en día, pero todas las actividades que ellos realizaban eran actividades de ocultismo en esta fecha. Ok, entonces, hasta aquí, hasta este punto, ¿qué hemos aprendido? Con solo chequear un poco la historia, hacer un poco de investigación de contexto histórico, de información actual acerca del origen del Halloween, acerca del propósito de celebrar estas fechas, acerca de todas las cosas que suceden o que sucedieron sobre estas fechas, hemos aprendido, en primer lugar, que Halloween es una fecha o una festividad donde se celebra al dios de la muerte. Se celebra la muerte. Y el dios de la muerte no es más que Satanás, el enemigo de nuestras almas. Por otra parte, el Halloween es una fecha propicia para ese dios de la muerte, para recibir adoración, para recibir sacrificios, para recibir pactos, para hacer pactos con el enemigo, con Satanás, y para hacer toda clase de ocultismo, de magia negra, de brujería, de hechicería, de santería, de espiritismo, que es el área de tinieblas en donde se mueve el enemigo. El Halloween, en esta fecha del 31 de octubre, en la actualidad, les voy a leer datos que me parecen importantes. En 1966, la Iglesia de Satanás Incorporada, para los que no saben, existe una iglesia de Satanás con sede en la ciudad de San Francisco, declaró el 31 de octubre como el día oficial del satanismo mundial. En esta fecha, los satanistas llevan a cabo cultos, rituales y en diferentes partes del mundo, en el cual se realizan sangrientos sacrificios en honor a Satanás. Esto mismo hace que en estas fechas veamos o se encuentren muchas personas y niños desaparecidos porque son tomados para ser sacrificados, doncellas, niños. Por otra parte, es una fecha donde la policía está muy puesta en alerta, sobre todo acá en los Estados Unidos, porque en esta fecha del 31 de octubre es donde a partir de las 6 de la tarde se producen más, estadísticamente, se producen más vandalismo, más personas haciendo daño. Las personas y niños pueden ser envenenados por frutas, dulces y cosas que vienen con droga a través de estas personas de malos pensamientos que puede darlo a los niños. La noche del 31 de octubre es la noche donde más niños desaparecen, ya se los dije, y como padres
tenemos la responsabilidad de evaluar y de tener evaluación sobre nuestros hijos. No permitir que nuestros hijos sean partícipes de estas actividades, y como adultos tampoco debemos de promover estas actividades siempre que entendemos el origen, el propósito de esta actividad, de esta festividad de Halloween. Que aunque la Iglesia Católica ha tratado de denominar este día como el Día de los Santos Muertos, entendemos que nosotros no creemos, ni la palabra de Dios nos enseña que nosotros tengamos que tener comunicación con los muertos. Y ahora es cuando quiero compartir con ustedes, además de qué es Halloween, quiero compartir qué dice la Biblia acerca de estos temas. En primer lugar, quiero leerles Deuteronomio 18, 10 y 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien practique adivinación, ni que sea agorero, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. La palabra de Dios es clara con eso. Nosotros no estamos llamados, ni debe hallarse en nosotros este tipo de práctica, y mucho menos de consultar a los muertos. También dice Juan 8:32. Dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solamente con estudiar un poco de historia, como lo dije hace rato, solamente con investigar aún en las redes, en las comunicaciones, en el internet, hoy en día podemos saber el origen de estas fechas, el origen de estas festividades, cuál es el propósito y adoración de estas festividades, y no caer por ignorancia en prácticas que van a ir a hacer de mal para nuestra vida. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que no seamos nosotros de los que perecemos porque no tenemos el conocimiento que Dios quiere que tengamos. También dice Colosenses 2:8: mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, ya la palabra de Dios es bien clara con respecto a este tema, de que no seamos partícipes de estas obras, de estas festividades, de estos propósitos cuyo fin es un fin de tinieblas, un fin de muerte, un fin que no busca celebrar la vida, sino que busca celebrar la muerte y al Dios de la muerte, que es Satanás. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de él. En este tiempo, espero que esta reflexión sea de ayuda para tu vida, para que tú puedas tomar decisiones de manera consciente, con conocimiento, y tu decisión pueda ser de bien, de edificación para ti y para los tuyos. Oro y pido a Dios que te bendiga, que te llene de su sabiduría, de su paz, y sea tu guía y tu luz todos los días de tu vida. Bendiciones.